Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast, para comentar uno de los fichajes sin duda del verano, el fichaje de Cucurella por el Real Madrid. Sí, esta no la vimos venir, ¿eh? Ayer se confirmaba y bueno, pues evidentemente pues han ardido las redes sociales, han ardido los medios de comunicación, las opiniones, jugador de la Masía, que el Barça dejó escapar en su momento con diferentes cesiones, opciones de compra, etcétera, que bueno, acaba en el Madrid después de buenas temporadas en el Chelsea, entre otros equipos. Y bueno, hay que separar, yo creo, y hay que hacer una opinión tranquila, sosegada, para sacar conclusiones sobre lo que significa este movimiento en clave blanca y especialmente lo que nos importa aquí en clave azulgrana, porque es un jugador de la casa, un jugador que estaba sonando para el Barça y un jugador bueno, pues que es de la Masía y al final pues se acaba fichando por el Madrid y es un buen futbolista, un buen refuerzo para el Madrid, aunque con muchos matices. Todo esto porque hay que analizarlo muy bien. Vamos por partes porque hay que separar diferentes puntos respecto a este movimiento. Lo primero que hay que decir es que, bueno, lo que veníamos diciendo aquí no es por sacar pecho ni mucho menos, siempre os digo lo mismo, simplemente por repasar un poco lo que venimos diciendo, la línea editorial un poco de lo que venimos diciendo en los podcasts y que Cucurella era una opción que estaba ahí, pero que no era la primera opción y esto hay que decirlo y hay que tenerlo claro. O sea, Cucurella estaba en el mercado, se dejaba querer, pero el Barça viendo que Valde, hasta que no salga, si es que sale finalmente, ¿no? Pues realmente no se podía abordar el fichaje. Cucurella yo personalmente lo situaba por delante de Grimaldo, aunque ya os dije que Grimaldo me parece que va a acabar siendo la oportunidad de mercado real para este lateral izquierdo, dado su precio, la temporada que ha hecho, los números, el momento en el que llega, me parece que es un fichaje. Tenéis un capítulo hace unos días donde lo defiendo claramente y donde creo que todos los pasos llevan a ello. Esto para empezar. O sea, en clave Barça, el Barça ha hecho una aproximación, ha tanteado a Cucurella, se ha hablado de Cucurella, él se ha dejado querer, está claro que él ya dejó claro que quería salir del Chelsea, dadas las circunstancias del equipo y que daba su temporada por acabada, y él se pone en el mercado. En los últimos días la sensación que hay es que es el Atlético de Madrid el que sigue avanzando por Cucurella. Es el Atlético de Madrid el que parece que avanza, dado que el Barcelona no da ningún paso. Por el camino nos encontramos con todo tipo de declaraciones de Cucurella chistosas, divertidas, llamadle como queráis. Bueno, a mí personalmente el personaje fuera de lo futbolístico aquí no tiene nada que ver. Si me preguntáis, bueno, a mí nunca me ha entusiasmado, vamos a decirlo así, el personaje en sí. Lo he podido conocer aparte de su entorno también por una cuestión laboral, ¿no? Estuvimos a punto de hacer un proyecto profesional, bueno, conjunto con la gente de Cucurella, etcétera, y a mí personalmente, no la gente de Cucurella, que son encantadores en su entorno, pero el personaje en sí creo que se lo ha devorado un poco, ¿no? Lo ha conquistado un poco. Y a veces a mí esto me supera, pero es una cuestión muy personal mía, pero no, que cada uno haga lo que quiera en esta vida, por supuesto. Pero dicho lo cual, sí que es verdad que hemos vivido todo tipo de declaraciones estos días, que si tatuajes, cortarse el pelo, que si historias que hombre, si sabes que el Madrid va a estar por ahí o está posible por ahí, quizá te las puedes ahorrar, ¿no? Es cierto que a mí lo que me explican es que esta operación ha sido una operación relámpago, que Mourinho llama a Cucurella hace 2 días y le presenta el proyecto él personalmente y que insiste que tiene que ser él el fichaje para el lateral izquierdo, que Cucurella acepta poniendo al Madrid por delante y por encima del Atlético de Madrid. Es un profesional, nos guste o no, al final, profesionalmente, ¿no? Pues bueno, está claro que hay equipos que llaman mucho más la atención que otros y que Cucurella pues ha preferido un equipo como el Madrid por encima del Atlético y profesionalmente me parece lógico. ¿Qué pasa aquí? A ver, está claro que Cucurella es un buen futbolista. Y yo creo que esto es innegable. O sea, es un futbolista muy bueno y que ha mejorado mucho en los últimos años y que seguramente entra en el tramo de su carrera deportiva más importante y donde seguramente va a tener mayor rendimiento. Ha mejorado mucho defensivamente y ofensivamente es un futbolista que ofrece garantías, es un jugador que recorre la banda izquierda con criterio, que es un portento a nivel de la lectura, ¿no? En la anticipación. Yo recuerdo, lo había visto muchas veces en el mini study,
había visto, si lo conocéis lo sabréis, ¿no? Gente que lo habrá visto por ahí, que se iba con... acababa el partido del Barça B, aquel Barça B con Alañá y compañía, y él cogía sus bártulos, por decirlo así, y se iba caminando tranquilamente a un piso que tenía cercano, ahí en diagonal, y lo veías caminando después de un partido en el Barça B tan pancho, ¿no? Y era un chaval que desde el primer día mostraba una personalidad diferente, formado en la Masía. Es verdad que pasó por otros equipos en categorías inferiores, pero es verdad que el Barça siempre consideró a Cucurella un jugador con vistas a poder llegar al primer equipo. En el momento clave se toman una serie de decisiones para mí muy equivocadas. Y yo creo que más que poner el foco en la decisión actual de Cucurella, que sí, que es una pequeña putada, vamos a decirlo así, permitidme la expresión, si se puede, ¿no? Que un jugador que has formado tú de este talento acabe en el eterno rival, porque para mí hay mucha diferencia entre que Cucurella acabe en el Atlético de Madrid, entre que lo haga en el Madrid. Ahora hablaremos de la barcelonitis que tiene este Madrid en el mercado, de eso ya hablamos ahora, ¿eh? Pero está claro que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia porque el Madrid es tu rival directo, el Madrid tiene un nuevo proyecto con Mourinho. Creo que Cucurella con Mourinho se va, por su carácter, a mouriñizar y vamos a ver cosas de Cucurella que me da la sensación que no nos van a gustar. Creo que es el tipo de jugador que Mourinho sabe llevar a ese punto de estrés psicológico en los partidos, ¿no? Donde, bueno, no va a ser fácil. Eso creo que yo lo doy por seguro, sinceramente. Con Mourinho, con otro entrenador no, pero con Mourinho creo que es lo que nos vamos a encontrar. Pero más allá del presente, yo creo que el tema está en recordar el pasado y aprender de los errores. Yo no digo que ahora las cosas en el club se estén haciendo igual, pero Cucurella era un jugador que ya se veía que era un futbolista que iba a hacer cosas en el fútbol, iba a hacer cosas en el fútbol mundial, que era un jugador que iba a ser importante. Estoy hablando del 2018, 2016, 2015. Al final sale cedido al Eibar, después el Eibar se lo queda en propiedad con opción de compra. Recordemos, el Barça después... No, primero sale cedido al Eibar, el Barça lo recupera, entonces se va cedido al Getafe, el Getafe con una opción de compra. Después lo venden al Brighton, donde el Barça se lleva un tanto por ciento de la venta al Brighton. Y ahí el Barça ya pierde el control y del Brighton, donde está en la 21-22, se va al Chelsea, donde ha jugado 163 partidos y ha marcado 9 goles. En la última temporada ha jugado 56 partidos, un gol, 4 asistencias. Su mayor número de asistencias en el Chelsea o en ninguna temporada, más allá de la 19-20, donde en el Getafe hizo 5. El Barça, a eso me refiero. En su momento prefirió jugadores como Junior Firpo, como Lucas Digne. Valverde hizo una especie de casting entre Miranda y Cucurella y ganó Miranda, un jugador que claramente tiene un nivel, a nivel de desarrollo de carrera deportiva, menor al de Marc Cucurella. Y al final se acaban dando unas circunstancias donde pierdes el control absoluto de un futbolista que has formado, con el riesgo y el peligro de que acabe en un rival como el Madrid. Yo creo que un club como el Barça debe mantener el control sobre este tipo de futbolistas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Entendedme, ¿eh? Que si vas a acabar haciendo una venta en algún momento a un gran equipo como el Chelsea, la venta la tienes que hacer tú y no el Brighton. Y entonces, si después el jugador acaba en el Madrid, es una putada, vuelvo a decir, perdonadme la palabrota, pero ya es diferente. Ya es diferente porque tú has rentabilizado tu inversión. Entonces, aquí de lo que se trata, y cuando decimos que los directores deportivos de turno no solo tienen que pensar en el presente con los jugadores de la Masía, sino también en el futuro, es precisamente de rentabilizar este tipo de operaciones. Si tú, en cambio, cuando él lo acabas vendiendo al Getafe, ¿no? Por ejemplo, acabas consiguiendo de alguna manera o de otra mantener el control del futbolista con todo tipo de opciones preferenciales, en el momento que este jugador se va al Chelsea, tú ahí cobras un montante económico que es muy bienvenido. Ya está. Y ahí se acaba el debate. Yo creo que es el único que opero a poner a esta operación en clave Barça, porque es una irresponsabilidad de los gestores de su momento. Recordemos que habían directores deportivos que, bueno, la Masía la valoraban de aquella manera, el Barça se alejaba mucho del ADN, Barça se alejaba mucho de la estructura de club que siempre ha caracterizado a este equipo, ¿no? Respecto a un modelo de juego, una manera de hacer, una filosofía de vida y cómo cuidar a los jugadores de la Masía. Y después está el concepto de
Y esto es muy personal de que hay jugadores de la Masía que lo sienten más y otros que lo sienten menos. Y Cucurella a mí me da la sensación que siempre ha sentido que el Barça no le valoró. Yo siempre he tenido esa sensación con Marc Cucurella. La sensación de que es un jugador que él siempre ha creído que en el Barça no se le valoró suficientemente. Que es culé, que es del Barça, que no se esconde, pero él, bueno, cree que podrían haber apostado por él, apostaron por Miranda y en otras opciones se ha podido apostar por él y se ha apostado por otros jugadores. Esta es la realidad. En un momento de irrupción de Valde, ¿no? Eso también tapa las puertas, ¿no? a Cucurella, un Valde que sí que ha tenido mucha más confianza. Es verdad que Valde parece un poco estancado en estos momentos, pero es un jugador de la casa que ha rendido a un nivel alto, ¿no? Ahora parece un poquito estancado. Claro, me preguntas, ¿Cucurella o Valde? Hombre, yo creo que Cucurella tiene un techo más alto que el de Valde a día de hoy. Pero esto puede cambiar mañana, ¿eh? Y esta es la realidad. Entonces yo creo que el foco, como digo, se tiene que poner ahí. Todo lo que no es poner el foco aquí, me parece que el resto ya se dice en catalán, fer volar coloms, ¿no? Es especular y querer ponernos de mala leche más o menos. O sea, al final, hombre, que Marc Cucurella quizá pues ha jugado las cartas a su manera con esto del Madrid, etcétera. Bueno, pues vale. Que un jugador formado en la Masía, pudiendo tener la opción de ir al Atlético, pues haya preferido jugar y vestir de blanco a las órdenes de Mourinho, que duele, y lo entiendo que muchos de vosotros estéis pensando, hombre, es que este tío, madre mía, ¿no? Pesetero, tal, bueno, lo típico. Hombre, yo, sinceramente, pediría que no hagamos con Cucurella lo mismo que han hecho, o que se ha hecho, todo el mundo, está claro, por parte de mucha gente del Español con Joan García. Pediría que no se haga eso. O sea, al final es un profesional, pediría un poco de sentido común e insisto, que el Barça es al final el que perdió el control sobre este futbolista en su momento con una serie de decisiones completamente equivocadas. Podemos llevárnoslo al punto de vista emocional, emotivo, pero Cucurella pensará que le quedan 5, 6, 7 años de futbolista y que quiere ganar la Champions y que hay pocos equipos que te den más garantías, nos guste o más, que Madrid, Barça, evidentemente, por supuesto, también, y algunos 3 o 4 más, ¿no? En ese sentido, para poder competir por ganar una Champions. Entonces, bueno, al final se va a vestir de blanco y esto es una realidad. Y cuanto antes se acepte mejor y cuanto antes se mire hacia otro lado, mejor. Quiero decir, es un fichaje que es ya del Madrid, es un jugador que en estos momentos ya no va a vestir nunca más la camiseta del Barça, era una opción de mercado, pero el Barça tiene una situación de mercado que ahora mismo no tiene una agilidad como puede tener el Madrid para moverse en el mercado. Creo que no tiene este movimiento que criticar para nada el mercado del Barcelona, que sigue otro camino, otros tempos. Ayer ya leí alguna crítica, ¿no? Hacia Gordon, mientras el Madrid está fichando a este, nosotros hemos pagado tranquilidad. El fichaje de Gordon es un buen fichaje. De verdad, es un buen fichaje, es un fichaje necesario no solamente de presente, sino también de futuro. Pensando en esa posición en la izquierda, en lo que pueda pasar con Rafinha. Es un jugador que el otro día hablamos de variantes tácticas, ¿no? Si finalmente no fichas a un delantero centro, lo que puede estar pensando Flick. Calma, calma. El mercado es muy largo. El mercado es muy largo y el Barça está entrando en la regla 1-1 a partir del 1 de julio, que es un miércoles. Estamos a 15 de junio. Por lo tanto, mucha tranquilidad en ese sentido. No creo que las cosas estén haciéndose tan mal, no, ni mucho menos. Y creo que uno tiene que centrar su camino. El objetivo es el delantero centro y vamos a ver qué más hay en el mercado de cara a esos movimientos en el lateral izquierdo, con la salida o no de Valde, el tema de Koundé, si sale o no sale, y a partir de aquí el refuerzo que pueda llegar, ¿no? Más allá, si llega un Guardiol, un jugador de defensa polivalente, que parece que es por donde van los tiros, junto con el delantero centro. Y así están las cosas y ese es el camino que debe seguir el Barça. A partir de aquí hay otro tema. El Madrid ha hecho un movimiento con Cucurella que se ha sabido y que va a ser anunciado, mientras estoy grabando esto, en pocos minutos o horas, y que va a ser anunciado, evidentemente, de cara a, evidentemente, la afición del Real Madrid, pero en medio de un mundial. Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Hoy debuta España ante Cabo Verde a las 6 de la tarde y en la selección española no se habla de otra cosa. Cucurella había ocultado a sus compañeros este fichaje por el Real Madrid. Esto se ha sabido, es público, nadie sabía absolutamente nada. Yo no creo que los futbolistas, en este caso, puedan echar en cara a Cucurella que no haya dicho nada, porque esto es una cuestión profesional y muy personal. Cuando nosotros tenemos una cuestión profesional entre manos, la manejamos respecto a los tiempos que cada uno crea conveniente. Y Cucurella ha hecho esto. Que
¿Se podría haber llegado a un pacto para que no se anunciara justo antes de este partido? Hombre, eso hubiera estado bien. En un mundo ideal hubiera estado bien. Pero ¿en cuántos mundiales hemos estado en situaciones donde se habla más de los fichajes que pasan desde España que del lugar de origen del mundial y ha pasado toda la vida? Entonces yo creo que tienen que estar muy por encima los futbolistas y dudo mucho que los jugadores del Barça, por ejemplo, se piquen con Cucurella, etcétera. Me parece que, bueno, a mí me sorprendería mucho, sinceramente, porque al final Cucurella no va tampoco en el grupo cerrado de los jugadores del Barça, esa es la realidad. Hay grupitos en la selección y no está en ese grupito más cercano. Y aunque no es ideal, son profesionales. Y al final lo que te pasa a ti mañana le pasa al otro, ¿no? O sea, es que creo que esto es un mercado y no es ideal, pero insisto, no creo que sea traumático. Y después está otro tema. Y ya veis que estoy intentando bajar un poco el suflé de la tensión con este fichaje, ¿eh? Después está otro tema, que es el tema Madrid y cómo está fichando. Que aquí confirmamos, reconfirmamos que tiene una barcelonitis aguda tremenda, Florentino Pérez. Hay gente que me ha criticado, hay un tuit que se me ha hecho muy viral, ¿no? Que he hecho en las últimas horas, hay gente que me ha criticado en Twitter diciendo, no, oye, es un jugador del Chelsea, el Madrid ficha a un jugador del Chelsea. Sí, esto es cierto. Esto es completamente cierto. El Madrid ficha a un jugador del Chelsea, sin ninguna vinculación con el Barça a día de hoy contractualmente. Punto. Y es un buen fichaje para el Madrid, yo considero, teniendo en cuenta lo que tiene. Es un fichaje, de hecho, todos los fichajes están siendo rectificativos de lo que fue el verano pasado. Así de claro os lo digo. O sea, el Madrid está rectificando el desastre de verano que hizo el año pasado, con laterales derechos, con centrales, con centrocampistas / interiores, extremos, mediapuntas, porque Bernardo es todo ello, ¿no? Y ahora un lateral izquierdo que veremos qué pasa con Carreras. O sea, está rectificando lo que hizo el año pasado. Y creo que muchos de los que llegaron el año pasado, un par por lo menos, van a salir del Madrid. Tengo la sensación. Ahora bien, parece que Mourinho está en esta figura de manager, ¿no? Un poco llevando el timón de la situación. Me da la sensación que aún van a fichar a otro centrocampista. Me da la sensación, pero que la barcelonitis de Florentino Pérez del Madrid, llamadle como queráis, es evidente. O sea, haces una oferta por Julián Álvarez después de haber prometido con Iker Jiménez del movimiento este de la oferta de 150 millones en una declaración espantosa, esperpéntica, sin ningún sentido alguno. Después haces la oferta por teléfono a Enrique Cerezo, como explicamos, ¿no? Y anuncias el rechazo de una oferta como un éxito. A un jugador que sabes que es el gran objetivo del Barça y que quiere él fichar por el Barça, que no quiere fichar por el Madrid. O sea, intentas hacer ese movimiento. Rápido y corriendo haces el movimiento por Bernardo Silva cuando él duda, cuando no se siente querido, cuando el Barça le pide tiempo y cuando parece que se acerca al Atlético de Madrid, otro jugador que ha querido el Barcelona y que estaba en los planes del Barcelona, ¡pam!, también se lo lleva. O sea, lo que está claro es que el Barça está haciendo movimientos de jugadores que son interesantes a nivel de mercado y que representan interés para equipos del nivel del Real Madrid, evidentemente, ¿no? Y finalmente te llevas a otro lateral que quería jugar prioritariamente en el Barça, que el Barça no puede hacer ese movimiento porque Valde en estos momentos, pues no se mueve, ¿no? Hasta que no se mueva Valde, esta posición de lateral izquierdo no puede tener cabida, más allá del tema Cancelo, que sabemos que es una prioridad y que es un poco lento con el Al Hilal, pero que sabemos que el primero de las opciones es Grimaldo, el segundo era Cucurella, pero precio de mercado muy alto. Si no sale Valde por una cantidad muy alta, no lo vas a poder fichar. Movimiento que está en el mercado, ¿qué hace Cucurella? ¿Qué hace el Madrid? Lo ficha. Otro jugador que quería el Barça, que se lo lleva el Madrid. Que lo quería el Barça, insisto, muy de lejos, ¿eh? Esto es muy diferente a lo de Bernardo Silva. Había habido conversaciones, tímidas conversaciones, muy de lejos, no tiene nada que ver, pero está claro que la barcelonitis está ahí. Entonces, bueno, creo que es muy evidente que el Barça de Flick ha hecho bien las cosas en los últimos tiempos porque el eterno rival está muy condicionado por lo que haces o dejas de hacer en el mercado. Y esto es interesante, pero a la vez no sirve de nada. Y también lo quiero dejar claro. Es un comentario, está ahí, pero el Madrid se está llevando a buenos jugadores. El Madrid, para mí, está fichando jugadores interesantes. Con barcelonitis o no, después Mourinho los va a tener que saber colocar. Sobre todo cuando hablo de Bernardo y Cucurella, que me parece que son dos refuerzos que le van a venir bien y suben el nivel competitivo del Madrid. Cucurella es un gran fichaje y Bernardo Silva yo creo que tiene un par de años muy buenos aún en sus botas, sobre todo si se aplica. Y bueno, no pasa nada. O sea, el Barça tiene una plantilla construida, un proyecto construido, un bloque hecho que necesita ese refuerzo arriba evidente, ¿no? Sea de una figura, como decíamos en el anterior capítulo, de un delantero más fijo o sea de una figura simplemente pues más
con mucha más movilidad, mucho más polivalente, que para mí ahí responde Julián Álvarez, y otras opciones que puede haber en el mercado. A partir de aquí, calma, tranquilidad, no perder la cabeza, seguir apostando por la Masía, aprender, en el caso de Cucurella, de los errores del pasado, de no perder el control sobre futbolistas hasta que haya esa gran venta. Yo no digo que puedas mantener el control, entendedme, hasta que tenga 28 años o 27 años un futbolista, ni mucho menos, pero sí hasta el momento donde ese jugador va a venderse, ¿no?, de forma importante y se van a pagar 30, 40, 50 millones por él. Ahí el Barça tiene que rascar, eso es evidente. Tiene que haber una opción de compra preferencial para quedárselo y después venderlo, o lo que haga falta, me da igual. Pero de eso se trata. Y sobre todo, valorar mucho más a la gente de la casa. Eso es muy importante. Valorar a la gente de la casa, a la gente de la Masía. Que si te viene un chaval de no sé dónde, con 21 años, no lo pongas por delante del chaval de 20 años o 18 o 19, me da igual, que se ha formado desde abajo en la Masía. No hagas eso, porque el de la Masía, más allá de la calidad, tiene un sentido de la identidad que se ha demostrado que después, cuando llegan al primer equipo, es determinante. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. A partir de aquí, rápidamente a pasar página. Y a no perder demasiado el tiempo con insultar a Cucurellas y dejarse llevar por estímulos que realmente no llevan a ningún sitio, y que el Barça, sobre todo, tiene que mantenerse en su posición, en saber hacer las cosas con calma, en saber hacer su mercado y tener claros sus objetivos. Cucurella nunca fue un objetivo prioritario, el lateral, el carrilero, o para esa posición. En fin, vamos viendo lo que pasa. Vamos a ver lo que hace España hoy también, y haremos capítulo después de los partidos de España también aquí un poco en clave culé, pero un poco comentando también los partidos de la selección española, y vamos a ver hacia dónde evoluciona. Cucurella al Madrid, y el Barça se sigue moviendo. Paciencia. Un abrazo fuerte para todos. Adiós.